Hola a todos, ¿cómo están? Me alegra encontrarlos de nuevo por este medio. Confío en que están muy bien de salud, que están muy bien con sus familias y que están ayudando en casa, colaborando con el progreso de cada uno, pero también no quedándote solamente con lo que los docentes te podemos colaborar, sino también tú sigue adelante, lee mucho sobre las cosas que te interesan, pero lee bastante, eso te ayuda muchísimo a salir adelante. Hoy te doy la bienvenida a los elementos químicos en la vida cotidiana, que es el tema que vamos a trabajar en la guía número 5. Y entonces de allí lo primero que vamos a mirar es qué es un elemento químico. De un elemento químico supremamente importante. Es una sustancia que es conformada por átomos con iguales características. Un elemento en su totalidad sus átomos son iguales. A ese elemento se le ha asignado un símbolo en la tabla periódica. Esos símbolos se refieren a identificar a ese elemento a nivel mundial. A donde tú quiera que vayas lo puedes encontrar de la misma manera. Entonces, cuando un símbolo de un elemento tiene dos letras, siempre la primera se va a escribir en mayúsculas, siempre la segunda en minúscula. Cuando tiene una sola letra, solamente se colocará en mayúscula. Entonces tenemos el Cu para el cobre, tenemos el O para el oxígeno y la H para el hidrógeno. De esta manera es como los encontramos en la tabla periódica, en donde encontramos el símbolo y encontramos algunos datos para ese elemento. Aquí, por ejemplo, para el oxígeno su número atómico es 8 y su peso atómico es 15,99, que se aproxima a 16 gramos. Lo mismo encontramos para el cobre. El cobre está su símbolo, está su número atómico y está su peso atómico. Nosotros en este momento estamos iniciando, estamos dando un inicio al reconocimiento de los elementos químicos en la vida cotidiana. Nos vamos a centrar en su símbolo y las aplicaciones en la vida cotidiana. Por lo tanto, tenemos el cobre, en donde vemos cómo se puede volver hilos, lo que tú conoces como alambre. Esto tiene un nombre científico y se llama la ductilidad. Pero también lo podemos volver láminas y esas láminas las podemos volver cilindros. Eso tiene un término que se llama la maleabilidad. Esto es para el cobre, son aplicaciones, unas apenas de tantas que tiene el cobre, dado que es un buen conductor eléctrico. El oxígeno, lo puedes ver, el oxígeno se encuentra en el aire nuestro que nosotros respiramos, pero del aire se extrae por algo que llama una destilación fraccionada y se puede colocar dentro de tanques. Esos tanques de oxígeno, tú ves aquí O2 y aquí O sola. Este es el símbolo del elemento y este O2 es la manera real como se encuentra en el aire y de la manera como tú lo puedes respirar. Ahí en ese caso serían dos átomos de oxígeno enlazados. Eso es el O2 que tú puedes respirar. Ese oxígeno es el que llevan a los hospitales y es el que te ayuda a ti o te permite la respiración normal y que tus pulmones lo puedan recibir en los alvéolos, que son los responsables directos de retomar el oxígeno en tus pulmones y llevarlos a tu sangre. Esto con referencia a un elemento químico que es en donde nos vamos a centrar. Ahora vamos a compararlo con un compuesto. Un compuesto químico es una sustancia también, una sustancia pura formada por la interacción de dos o más elementos. Mira, dos o más elementos. Quiere decir que en este caso tenemos un compuesto que es el agua. Todo compuesto se representa por una fórmula, la que nos indica la proporcionalidad que hay entre esos elementos y entre esos átomos de esos elementos. Eso significa que nosotros conocemos el H2O, que es el agua. Aquí lo podemos identificar como se forma esa estructura, esa fórmula del agua, y es como el oxígeno se enlaza con dos átomos de hidrógeno. Eso significa que tenemos dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Eso significa H2O, que es la fórmula que tú encuentras. Quiere decir que esto que tenemos aquí es un compuesto químico, está formado por dos elementos diferentes, hidrógeno y oxígeno.
en proporcionalidades de diferentes átomos, pero los elementos son oxígeno e hidrógeno. Vamos a mirar entonces dentro de los elementos que nosotros vamos a conocer, los vamos a conocer en algo que se llama la tabla periódica de los elementos y que lo que vemos hoy en día es el producto de la historia, gracias a las investigaciones científicas, gracias también a los procesos y progresos tecnológicos y gracias a todo un proceso histórico social. Entonces, esta tabla periódica te coloqué allí hacia abajo, son grupos. Quiere decir que este es el grupo número 1, van en sentido vertical, grupo número 2, así sucesivamente van en grupos. Tenemos grupos A y grupos B, pero en este momento nos centramos para que tú apenas vayamos conociendo poco a poco esa tabla en que los grupos son aquellos que van en sentido horizontal, perdón, en sentido vertical, y los periodos son los que van en sentido horizontal. Mira, van en sentido horizontal. Quiere decir que aquí tenemos unos números, a este lado dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí nos están indicando los periodos. Este es el periodo número 7 y va en sentido horizontal. Grupo número 1 y va en sentido vertical. Muy bien. Entonces nos centraremos en el estudio de los elementos y su aplicación en la vida cotidiana. Por esa razón, entonces tú vas a tomar un elemento, el que tú determines, el que tú quieras, calcio, potasio, magnesio, berilio, el litio, hidrógeno, el que tú determines dentro de esta gran tabla periódica, ¿ok? Y te sugiero trabaja estos que estamos aquí viendo. Estos que están aquí abajo están separados, se les llaman tierras raras. La razón de ser es que no cumplen todas las generalidades de estos elementos. Entonces te sugiero, trabaja con estos, con todos los que ves por aquí, que son los que tú ves aplicados con facilidad en tu vida cotidiana cercana. Debes escoger, te recuerdo, uno solo, ¿no? Entonces, vas a entregar como trabajo, como producto de la indagación de un elemento en la vida cotidiana, en qué se utiliza, cuál es su símbolo, cuáles son sus características, vas a entregar una infografía. Una infografía, te coloqué 3 ejemplos aquí, en donde en una infografía se necesita expresar toda la información que tú encontraste sobre ese elemento químico en las aplicaciones en tu vida cotidiana. Lo vas a hacer a través de una infografía que tiene de principal, 1, imágenes, 2, frases cortas, 3, un título, que puede ser una pregunta, lo que tú determines, o un título como tú lo quieras colocar. Aquí también tenemos una pregunta. ¿Ok? Y dentro de esas infografías, aparte de imágenes, tú ves, puedes hacer unas secuencias y al lado de las imágenes colocar frases cortas. De manera que la infografía no necesita tanta información, llenarla de tanta información. En cambio, sí necesita que sea clara con las imágenes, clara con las ideas que le vas a colocar a las imágenes, que lleve un título y manéjale el color. Acá tenemos diferente color. Aquí tenemos una infografía sobre el cobre. Está en inglés. Sí, qué bueno. Bienvenido el inglés también. Pero, pues, si tú quieres entregarla en inglés, qué maravilla. Pero, pues, estamos en trabajo donde te sea comprensible a ti y para todos. Por lo tanto, hagámosla en español, estas primeras infografías. Y si te das cuenta, entonces tenemos el símbolo del elemento y tenemos las diferentes aplicaciones en la vida, en los alimentos del cobre, en este caso.
que si quieres hacerla en los alimentos, que si quieres hacerlo en la industria, que si quieres hacerlo cómo se obtiene, cómo se fabrica, es tu decisión. Esa es tu decisión y bienvenida sea la creatividad frente a la expresión gráfica, el diseño gráfico. El diseño gráfico se refiere al manejo del color, al manejo de las imágenes, al manejo de la letra. Recuerda, muy buena ortografía y también se relaciona con el diseño gráfico, con aquellas flechas, con aquellos procesos que se pueda entender la secuencia de esa infografía y lo que tú quieres decir. Recuerda, la infografía es una manera de expresar con tranquilidad, expresar claramente una idea, que es lo que tú vas a hacer en este trabajo. También te invito a que entres a Google si tienes esa opción. Entonces, entres a Google y busques tu material. Aquí, por ejemplo, coloqué el cobre en la industria. Allí nos dicen cómo lo obtienen, las principales características. Podemos encontrar imágenes. Aquí en imágenes puedes encontrar imágenes que puedes dibujar, que puedes cortar, que puedes pegar, que puedes conseguir una revista. Es parte de tu creatividad el manejo de material y el manejo de cómo la quieres entregar. Aquí coloqué otro ejemplo, el magnesio. Entonces le pregunté a Google que me dijera y me contara sobre el magnesio. Entonces aquí me cuenta el magnesio, en dónde lo encuentro, en los alimentos, de qué manera. Aquí me cuenta las características del magnesio, me cuenta el símbolo. Quiere decir que vas a ir a Google y le vas a preguntar si tienes un libro también, qué maravilla, una enciclopedia, un diccionario, le puedes preguntar y con esa información vas a producir la infografía. Aquí esta infografía, entonces le pregunté a Google en imágenes y me dan diferentes ejemplos de infografías donde pues te sugiero los mires para que te orientes, pero pues la idea es que bienvenida tu creatividad, bienvenida tu manera de entregar tus trabajos, para que puedas expresar toda la información que tú encontraste, que aprendiste y que nos quieres contar a través de una infografía. Quiere decir que entonces termino dándote la bienvenida a un trabajo que es el trabajo final del segundo trimestre, en donde habla sobre los elementos químicos en la vida cotidiana. Recuerda revisar la programación y tener presente fechas, presente la guía número 6 que se refiere a la corrección de todos los trabajos. Un abrazo para todos, bienvenidos, adelante con el trabajo, claro que sí podemos todos y podemos salir adelante. Un abrazo para todos, cuídense mucho.